Las fuentes de información son la base de toda investigación o el primer paso de una investigación. Es decir, ustedes, como cualquier estudiante y profesional, no puede hacer una investigación básica, como en este caso una investigación como una monografía, por decir un ejemplo, o cualquier tipo de trabajo que nosotros queramos desarrollar en nuestra vida como estudiantes y profesionales sin recurrir a las fuentes de información. Como sabemos, la fuente de información es todo tipo de productos. ¿Por qué? Porque el producto es una fuente de información. Por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, la Coca-Cola, por decir, es un producto, es una fuente de información. ¿Por qué? Porque tiene una marca, tiene un determinado mercado en el que se ha posicionado, tiene una determinada demanda, por ejemplo, respecto a otros tipos de gaseosas, por ejemplo, como la Inca Kola, etcétera. Son productos que podemos investigar, ¿no? Las personas también son fuentes de información, porque las personas nos pueden dar información, por ejemplo, su edad, su talla, sus ingresos, la cantidad de hijos que tiene, los recursos que posee, etcétera. Por lo tanto, también son fuentes de información. Los documentos son fuentes de información. Un libro, una revista, un periódico son fuentes de información. Los hechos, por ejemplo, una huelga es una fuente de información. Podemos tener información de quiénes son los que se movilizan en la huelga, con qué frecuencia se realizan, dónde se realizan, cuándo se realizan las huelgas. Fenómenos, por ejemplo, un eclipse, un cataclismo, el derrame, por ejemplo, de petróleo que puede producirse, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las fuentes de información son diversas y estas son capaces de proveernos datos, opiniones, información en general. Así como decíamos, un libro, una revista, un enlace en la web, una entrevista, son fuentes de información, ¿no? Y es importante que nosotros podamos tener bien claro esto, ¿no? La clave de la fuente de información está en saber ubicarlas, saber identificar las fuentes para nosotros poder, a partir de un tema determinado, extraer la información que nos interesa conocer. Las fuentes de información es importante tener en cuenta lo siguiente: no tienen la misma naturaleza, ¿no? Es decir, no sirven para el mismo fin. Por ejemplo, yo puedo entrevistar a una persona, si me interesa, por ejemplo, conocer la calidad del proceso de enseñanza que se desarrolla en nuestra universidad. Entonces yo puedo entrevistar a un coordinador académico, puedo entrevistar a un decano de una facultad y obtener a partir de esa entrevista información importantísima sobre cómo se viene desarrollando sus programas académicos, los cursos, la cantidad de alumnos que están matriculados, etcétera, dentro de esa carrera que me interesa conocer. Por lo tanto, es la naturaleza. Otra cosa es que yo quiera, por ejemplo, obtener información de la papa como producto, ¿eh? Porque al observar la papa no habla. Entonces la tengo que observar y la información que puedo obtener de la papa, por ejemplo, es cuál es la variedad. Puede ser una variedad nativa, puede ser una variedad mejorada. La cantidad de kilos que me produce por hectárea. Sus demandas y requerimientos que tiene de agua, de fertilizantes. Las plagas que le atacan. Las enfermedades que le atacan. Cómo le controla esas plagas, cómo controla esas enfermedades. Como se dan cuenta, de acuerdo a la naturaleza de las variables o de la misma fuente de información, podemos obtener distintos datos. Por eso es que nosotros tenemos que definitivamente que clasificar estas fuentes por diversas formas. Por ejemplo, por el origen de la fuente, quién las creó, el público a que están dirigidas, el grado de especialización con que desarrollan los temas. Porque no es igual que yo obtenga, por ejemplo, información de una persona de la calle para que me diga, por ejemplo, su situación de empleo o desempleo en la que se encuentra, y otra cosa es que yo obtenga la información de un especialista, por ejemplo, en empleo, un especialista del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, es un profesional dedicado a la investigación sobre esa variable que me interesa conocer. Por lo tanto, ven, es diferente, muy distinto los criterios que yo debo de tener a la hora de poder identificar, seleccionar y utilizar la fuente. Para eso existen criterios
que nos permiten clasificar a las fuentes de información. Y uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es su origen. El origen quiere decir, ¿de dónde obtengo la información? ¿De personas? ¿La obtengo de documentos? ¿O la puedo obtener de las instituciones? Voy a poner ejemplos muy claros para poder ver la diferencia. Como les decía al comienzo, las personas me pueden dar, es la persona, o sea, por ejemplo, yo soy una persona, yo puedo dar información sobre mi edad, sobre la cantidad de hijos que poseo, el nombre de mi esposa, mis estudios que yo he realizado, quiénes son mis padres, quiénes son mis hermanos, y puedo dar información también sobre mi especialidad y mi campo profesional. A mí me pueden hacer una entrevista, entonces yo puedo proveer información, pero también puedo obtener información de los documentos, un libro, una revista, una fuente en internet, son documentos, el periódico es un documento, ¿no? Entonces, como podemos ver, la diferencia entre las personas y el documento está en su origen. Y en cuanto a las instituciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y de Informática, el INEI, por ejemplo, es una institución. Esa institución me puede dar información a mí, por ejemplo, sobre la población peruana, es decir, cuánta es la población que hay en el país. ¿Por qué? Porque es el Instituto Nacional de Investigación Estadística la única entidad responsable de realizar los censos nacionales de población en el Perú. Entonces, ven, son fuentes que por su origen podemos diferenciar y tener el criterio de elegir cuál de ellas nos interesa conocer. También podemos tener otro criterio, el nivel de informativo o de contenido. O sea, yo solamente busco informarme o me interesa extraer información de contenido de cada una de ellas. Entonces ahí yo ya tengo que tener en cuenta si consulto una fuente primaria o una fuente secundaria o consulto una fuente terciaria. Sabemos que la fuente primaria, por ejemplo, es la fuente que ha sido producida por el mismo autor. Por ejemplo, si yo quiero leer las obras de Mario Vargas Llosa, es una fuente primaria, porque voy a consultar las obras publicadas por Mario Vargas Llosa. En cambio, una fuente secundaria es leer a un crítico de Mario Vargas Llosa lo que él opina y piensa sobre las obras de Mario Vargas Llosa. Entonces, de esa manera, el nivel de fuente primaria, secundaria o terciaria van perdiendo calidad en la medida que si yo consulto una fuente secundaria, ya no tiene el mismo valor de haber consultado la fuente original de donde se generó la información en la fuente secundaria. ¿Ven? Entonces es distinto que yo lea las obras de Mario Vargas Llosa y otra cosa es que consulte a los críticos de Mario Vargas Llosa. El tercer criterio importante que también tenemos que tener nosotros en cuenta es su grado de especialización. Es decir, hay fuentes de información que son generales y otras que son especializadas, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que tener en cuenta esos criterios para al momento de clasificar las fuentes. Y finalmente, un criterio importante es el público al que van dirigidas. Por ejemplo, hay información que puede estar dirigida a un público eminentemente académico, como a un público, ¿no?, que está que tiene una secundario, o sea, que no tiene ese nivel académico, o sea, una población en general, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Es importante ver ese criterio. Ejemplos de fuentes de información. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las primarias, una fuente de información primaria es una encuesta, ¿ve? La encuesta me da información fresca, datos frescos, información fresca. La entrevista, igual. Hechos por el proceso, por el propio investigador. O sea, ¿quién es el que hace la entrevista? ¿Quién es el que produce y realiza la encuesta? Es el mismo investigador. Las visitas que yo puedo hacer a una empresa, que yo puedo hacer a un pueblo joven, las visitas que puedo hacer a una empresa, las visitas que puedo hacer al mercado, los experimentos que se desarrollan, ya sea en laboratorios o que se desarrollan en el mismo campo en el que se está desarrollando el experimento. Las observaciones que hacemos de hechos son fuentes primarias. Los diálogos de Platón, por ejemplo, es una fuente primaria, porque es un estudio sobre Platón, etc. En cambio, las fuentes secundarias, como decíamos, son los libros, los diálogos de Platón, por ejemplo, ¿no? Las revistas, las páginas web son fuentes secundarias. Fuentes generales, por ejemplo, que tenemos son las enciclopedias, los diccionarios,
que son hay diccionarios no especializados, historias generales, entre otras. Y las fuentes especializadas, por ejemplo, tenemos entre otras, ¿no? Fuentes como, por ejemplo, la historia de la República del Perú, por ejemplo, ¿no? Es una fuente especializada. Estudios sobre la estructura del ADN, por ejemplo, son información muy especializada. Como podemos ver, ha sido hecha por profesionales expertos en los temas y que nos dan específicamente información que está dentro del campo, en el primer ejemplo que estoy poniendo sobre la historia de la República, sobre la historia de la República del Perú en esos momentos y sobre el territorio peruano, ¿verdad? Las académicas, que son textos o revistas que están dirigidas a un grupo de especialistas o a estudiantes universitarios. Y las fuentes de divulgación, por ejemplo, que son revistas no especializadas, y también los diarios. Por ejemplo, los diarios son de divulgación, Comercio, La República, etcétera, son fuentes de divulgación que tenemos nosotros también acceso. Pero también podemos seguir observando una mayor cantidad de fuentes, como son bibliográficas, podemos encontrar fuentes hemerográficas. Cuando hablamos de las hemerográficas nos estamos refiriendo a revistas, a periódicos, seriados, a boletines, etcétera, ¿no? Iconográficas, por ejemplo, que son películas, por ejemplo, las proyectables, como el microfilm, por ejemplo, las diapositivas, los software de presentación en PowerPoint, y otras son, por ejemplo, iconográficas. Las no proyectables, por ejemplo, fotografías, pinturas, ¿no? Retratos, ilustraciones, los planos, ¿ven? Todo, es decir, la riqueza de la fuente de información son diversas, ¿no? Las fonográficas, por ejemplo, otra fuente de información que la podemos obtener a través de discos, de cintas, de hilos magnetofónicos, a través de los cassettes de audio, de discos compactos, etcétera. Y algunas fuentes electrónicas que son las que ustedes en mayor proporción utilizan y recurren, sobre todo por el tipo de asignatura y el tipo de formación académica que están recibiendo, que es una formación académica no presencial, sino virtual, ¿no? La podemos obtener a partir de bases de datos, de documentos en línea, en internet, en CD-ROM, en disquete, en cintas magnetofónicas, etcétera, ¿no? Entonces, como podemos haber observado la diversidad de cómo se clasifican la fuente de información y el uso que le demos, depende de cómo nosotros estemos queriendo desarrollarla y utilizarla para un trabajo de investigación. Pero aquí tenemos que tener cuidado al momento de consultar, al momento de revisar, de estar en contacto con esta fuente. Criterios que nos permitan elegir y evaluar esas fuentes de información. Nosotros en nuestra vida siempre trabajamos sobre la base de criterios para elegir y evaluar no solamente una fuente de información, sino criterios para elegir y evaluar, por ejemplo, hasta cómo elijo a mi enamorada o tu enamorada o a tu esposa o a tu esposo. Entonces, en este caso, cuando vamos a nosotros a elegir una fuente de información, ¿cuál es mejor? Si la fuente A o la fuente B o la fuente C, tenemos que tener en cuenta tres grandes criterios. ¿Cuáles son estos criterios? El valor de autoridad, por ejemplo, primer criterio. ¿A qué le llamamos valor de autoridad? El valor de autoridad le estamos llevando al prestigio que tiene el autor. Volviendo al ejemplo que puse al comienzo, por ejemplo, cuando hablábamos de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene un prestigio como autor, es un premio Nobel. Es una persona conocida a nivel internacional, a nivel mundial, en su nivel profesional, ¿no? Marco Pastor, el que les está hablando, por ejemplo, en el caso de las novelas, es decir, no está a la altura de Mario Vargas Llosa, en el nivel en que estoy refiriendo, en el campo de las novelas. El prestigio que él tiene es muy alto con relación al nivel que yo pueda tener en lo que es la literatura. Yo no soy un premio Nobel, él tiene un prestigio en ese nivel. La editorial es un criterio de valor de autoridad. No es igual, por ejemplo, la editorial del suelo, o podríamos llamar de aquella que obtenemos nosotros una fotocopia que no sabemos quién la ha editado, ¿no? Entonces no es igual a una editorial, por ejemplo, como Bruño, Granjil, etcétera, etcétera, que son editoriales. Los traductores también tienen un prestigio a nivel nacional o internacional y que tienen un valor de autoridad que le da un prestigio
a la hora de consultar esa fuente. El otro criterio que tenemos que tener en cuenta para elegir y evaluar las fuentes es el de contenido. Nos interesa saber, por ejemplo, si estamos revisando, por ejemplo, una obra, por ejemplo, un libro sobre metodología de investigación, por ejemplo, y voy a consultar a un autor muy conocido, como es Hernández Sampieri, por ejemplo, que tiene un prestigio como autor, ¿no? Entonces, voy a consultar, por ejemplo, la primera edición, sería pues el valor de contenido ya no es tan fundamental en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en estos momentos Hernández Sampieri ya se encuentra el curso de metodología de investigación en su 6ª edición. Quiere decir que esa primera edición ha sido corregida 6 veces. Por lo tanto, su calidad y su valor de contenido ya no es el mismo que yo consulte la primera edición con relación a la 6ª edición, que tiene 6 veces ha sido modificados en términos, casi podríamos decir en el 100% del contenido con relación a la primera edición. La fecha de publicación también es importante en el valor de contenido. Por ejemplo, si a mí me interesa ver y conocer hoy, en estos momentos, cuántos peruanos somos y estamos distribuidos en las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Tendría que, una de las grandes fuentes, bases que yo tendría que consultar en su valor de contenido, sería el censo nacional que se realizó en el país en el año 2007. Que es el último censo que se ha hecho en el Perú, y pues, a partir de ese censo del año 2007 se han hecho una serie de proyecciones de población que tendría yo también que consultar esas proyecciones para más o menos tener una idea cabal de la cantidad de población urbana, población rural, la población por edades que en estos momentos existe en el país. Y no podría tener el mismo valor de contenido si yo consultara el censo del año 1940. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sería pues inaudito que yo, en el valor de contenido, no tiene ni punto de comparación el Censo Nacional de Población, que es el actual en el año 2007, con relación al censo del año 1940, donde la cantidad de habitantes que tenía el país pues no es ni siquiera la mitad de lo que somos ahora. Y en el Perú estamos llegando más o menos a sobrepasar los 30 millones de habitantes, para tengan ustedes una idea. Y lo mismo, el valor de contenido nos lleva a tener en cuenta la importancia del tema, ¿no es cierto? Ese es fundamental. ¿Sí? Todo trabajo que nosotros vamos a realizar, no solamente para un trabajo de investigación monográfica o cualquier trabajo en el cual queramos investigar, sino que un tema que nos interesa estudiar, hasta para un curso de matemáticas, de historia, de filosofía, de sociología, de mecánica, de arquitectura, de ingeniería de sistemas, nos interesa mucho el tema y la importancia que este tiene en cuanto a su valor de contenido. Y el tercer criterio que es importante al elegir y evaluar la fuente de información es el valor de extensión. Nosotros nos interesa ver la cantidad de páginas que tiene. El hecho de que un libro tenga 2000 páginas y tenga yo un libro de 400 páginas es mejor a cuanto más cantidad de páginas, o a menor cantidad de páginas es de menor calidad. Ese criterio tendríamos que verlo, porque no solamente está en la cantidad de páginas, porque puede ser un libro que tiene, como decía, 2000 páginas, pero en cuanto a contenido no me sirve, ¿no? Entonces hay que ver también ese criterio. También es importante en un trabajo, cuando nosotros realizamos trabajos académicos que tienen que hacer ustedes, que tienen que llevar a cabo, ya sea, por ejemplo, para cumplir con una tarea académica, ¿no es cierto? Es importante ver también si este material que estamos consultando no solamente vienen el texto en sí mismo, sino cómo el texto va acompañado con cuadros, con mapas, con gráficos, o sea, con datos en otro sentido, que me permitan a mí poder tener un mayor nivel de conocimiento y de profundidad sobre el tema que estoy conociendo. El nivel del detalle, nivel del detalle de la información, si el tema es muy general o se está desarrollando en un nivel específico. Es importante, ¿no?, también tener en cuenta estos criterios, ¿no?, en el trabajo al momento de elegir la fuente de información. Pero aquí vale la pena también conversar y conversar con ustedes que tenemos que todos esos
esas fuentes que me interesan o te interesan a ti, ¿no? Conocer, estudiarla, primero tenemos que pasar por una etapa de ubicar, es decir, ubicar la fuente, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Está en una biblioteca? ¿Está en internet? ¿Está, por decir un ejemplo, en un repositorio, en una hemeroteca? Tengo que ubicarla, el lugar donde se encuentra la información que yo quiero conocer. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poderla adquirir. Adquirir significa poderla comprar, poder sacarla en calidad de préstamo, poderla fotocopiar, etc. Y al adquirirla, ¿qué cosa estoy haciendo? La estoy consultando. Al consultar, ¿qué cosa voy a hacer? Obtener información, porque la voy a tener a la fuente en mis manos. Ya la tengo. La puedo visualizar en la pantalla de mi computadora, porque ya la adquirí, ya la tengo. Entonces yo puedo consultar, ya puedo extraer conceptos, resúmenes, puedo hacer opiniones en base a la lectura que haga de manera detallada de esa fuente. Puedo extraer, por ejemplo, la fuente, quién es el autor, la fecha en que la ha publicado, sobre el título del tema sobre el que estoy consultando esa fuente, el país donde se publicó esa fuente, ¿no? La editorial que ha publicado esa fuente, ¿ven? Entonces yo ya puedo consultar la fuente, y al consultar la fuente, ¿no? Ya puedo extraer toda la información que estamos manifestando. O sea, yo ya tengo la fuente, extraigo, ¿qué extraigo? Conceptos, resúmenes, opiniones, puedo combinar una parte textual con un comentario, que son las opiniones personales de la persona que investiga, y finalmente al poder extraer, ¿no? Yo entonces ya puedo, ¿no? Poder elaborar mi trabajo que me interesa presentar o desarrollar, ¿no? Entonces, y esa información la puedo yo encontrar en diferentes canales de distribución, porque eso es importante también saber, que yo ubico la información, por ejemplo, ya sea si son documentos impresos o documentos escritos, los puedo ubicar en instituciones, como les decía, en una biblioteca, una hemeroteca, etcétera. Pero también lo puedo encontrar entonces esos impresos, documentos impresos o escritos en esos repositorios. Lo puedo encontrar en edición electrónica, ¿no? Si yo lo ubico, entro a internet, puedo entrar a través de un CD, puedo utilizarlo en una cinta magnetofónica, estoy obteniendo, ubicando esa información de manera electrónica, o también puedo ubicar de manera directa, es decir, a la persona. Yo quiero ubicar, por ejemplo, a una persona que está en situación de pobreza, ya lo ubiqué, ubico al pobre. Porque a ese pobre que me interesa estudiarlo, es la única persona que posee información sobre su situación de pobreza. Entonces, ya lo ubiqué al pobre y él yo puedo adquirir de él la información de su situación de pobreza que tiene. Por ejemplo, su nivel educativo que tiene, la edad que posee, no la situación familiar en la que se encuentra, etcétera, etcétera, de información. Otra cosa importante. Las fuentes de información, por lo tanto, son fundamentales y son vitales si es que nosotros queremos incursionar en cualquier tipo de trabajo que nosotros queremos desarrollar y profundizar un conocimiento. Y aquí vamos a relacionar justamente, ¿no?, con lo que es la investigación monográfica, y vamos a ver cómo la importancia y el nivel de valor que tiene la fuente de información, sobre todo para hacer un tipo de trabajo como es la investigación monográfica. En primer lugar, vale partir de definir qué entendemos nosotros por una investigación monográfica. La investigación monográfica, como sabemos, es el primer intento que los estudiantes universitarios realizan, ¿no?, en el camino de redactar un artículo científico o en el camino de elaborar un trabajo de acuerdo a un tema que me interesa o nos interesa, ya sea de manera individual o de manera en equipo, conocer a profundidad. Por eso se constituye en los primeros pasos de una acción investigativa. Es decir, yo no puedo investigar, ¿no?, si primero no tengo en cuenta lo que hemos visto anteriormente, sino que el investigar, el iniciarse en el proceso de la investigación
es empezar a elaborar trabajos de investigación monográfica, que son los primeros pasos que vamos dando en nuestro proceso de poder, ya sea explorar un tema que nos interesa conocer, o describir de manera detallada y profunda un tema que nos interesa también conocer. Y estas investigaciones, por lo general, están ubicadas, en el caso específico de nuestra universidad, en áreas particulares del campo del conocimiento que nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contribuyendo en la formación de alumnos que están siguiendo las carreras de ciencias de la comunicación, psicología, ingeniería de sistemas, ¿no? Contabilidad, administración, etc. Entonces, la idea de esto es que ustedes, dentro de sus campos profesionales en los que se están formando, ¿no? Busquen, indaguen conocimientos que les permita, a través de la fuente de información, elaborar investigaciones monográficas que están vinculadas en su formación profesional, en la cual ustedes van a desempeñarse en el futuro. La investigación monográfica, ¿no? Por lo tanto, es un texto de información científica, ¿no? Expositivo, de trama argumentativa, de función predominantemente informativa, en el que se estructura en forma analítica y crítica la información recogida de las distintas fuentes acerca de un tema determinado. Aquí es bueno, ¿no? Aclarar dos cosas. Ustedes están observando que estamos manifestando que se estructura la investigación monográfica en forma analítica y crítica. Importante recordar estos dos puntos. Es decir, no es una simple transcripción textual de las fuentes que yo consulto. Muchos alumnos, muchos estudiantes, incluso hasta profesionales, por ejemplo, recurren al facilismo a las páginas de internet, a las páginas web, pero lo que están haciendo, están plagiando información. O sea, ubican información que no nos pertenece, que pertenece a cualquier institución, cualquier persona, o que se encuentre en algún libro o alguna fuente de información, y nosotros ¿qué hacemos? Simplemente la cogemos y la pegamos, y luego presentamos la información finalmente como si nosotros hubiéramos hecho ese trabajo, sin haber pasado por un proceso analítico, de analizar de manera detallada y profunda esos contenidos, de saber si yo estoy recogiendo textualmente y indicando más a la hora de redactar y reconociendo que ese texto no es mío. Entonces estaría ya utilizando, por ejemplo, la parte textual, entre comillas, diría, y señalando la fuente de dónde es traído. Y eso no se hace por lo general. Analítica en el sentido de también poder saber si estoy de acuerdo con lo que esa persona afirma, ¿no? o argumenta en la fuente que estoy consultando. Entonces yo tengo que analizar si esa información es válida o no es válida. Tengo que descomponer, en otras palabras, ¿no? Lo que esa persona está manifestando en su información. Y con una actitud crítica, es decir, la actitud crítica es validar la información y dar mis propias opiniones. Si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Una actitud crítica de poder confrontar con los hechos, con la realidad, y poder determinar al final si esa información realmente tiene un criterio de valor científico o si tiene un criterio de validez, ¿no? Para poder sustentar y argumentar un punto determinado. La investigación monográfica, por lo tanto, parte de conocer y dominar a profundidad un tema. Y el tema de investigación se constituye en el núcleo o eje central sobre el cual el investigador va a buscar información. Es decir, tú como estudiante, ya seas mujer u hombre, ¿no? Puedes estar estudiando ingeniería de sistemas, puedes estar estudiando ciencias de la comunicación, psicología o cualquier otra de las ramas profesionales que enseñamos en nuestra querida y amada universidad. Entonces tenemos que tener un tema que nos ayude a buscar información. Por ejemplo, yo quiero conocer sobre la multimedia, que estamos hablando dentro del área y el campo de la informática. Entonces, el solo hecho de tener ya claro el tema sobre el uso de la multimedia, ya es el eje central sobre el cual yo voy a buscar información. ¿Ven? Y voy a confrontar esa información con otras posiciones respecto a qué,
a qué opinan los diferentes actores sobre el uso de la multimedia, por ejemplo, y el proceso de enseñanza, o el uso de la multimedia en el proceso de aprendizaje. ¿Ven? Me permite hacer cuadros de información para poder comparar las diferentes fuentes que yo he consultado, comparar opiniones, puedo elaborar esquemas, puedo elaborar gráficos para aclarar y desarrollar conclusiones que son importantes a través de la consulta de esas fuentes que he hecho. Nosotros tenemos que ser concisos y expresar el contenido del tema o aspecto a ser investigado. Por ejemplo, el tema no debe ser muy amplio. Los temas son algo muy puntual, como en este ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Es específico, es un tema muy puntual. ¿Por qué? Porque yo ya voy a orientar toda mi investigación, ¿no?, la búsqueda de fuentes de información sobre el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos. Como estamos viendo, ¿ven? Incluso, y la fuente para poder estudiar el tratado sería el propio tratado. Entonces yo la primera obligación que tendría como estudiante es ir a ubicar el tratado que se ha suscrito entre el Perú y los Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder analizar el tratado, estudiarlo de manera detallada, cada uno de sus componentes del tratado. Y de ese tratado extraer aspectos textuales, hacer resúmenes, hacer comentarios, hacer críticas. ¿Ven? Entonces es importante y no me voy a perder. No voy a estudiar todos los tratados que el Perú tiene suscrito con los diferentes países a nivel latinoamericano o a nivel mundial, sino que exclusivamente voy a dedicarme a estudiar el tema sobre el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos. Entonces, yo ya focalicé, ya precisé mi tema, entonces ya puedo centrar bien cuál es la información que yo requiero para poder desarrollar este tema que me interesa profundizar. Por lo tanto, la monografía que voy a desarrollar tiene características. ¿Y cuáles son esas características que posee la investigación monográfica? Primera característica, que es una investigación de carácter descriptiva, porque su objetivo no es explicar fenómenos ni solucionar problemas, se limita a describir o señalar sus características. Es decir, en el nivel de la formación básica en la que se inicia un estudiante universitario, no puede uno, por ejemplo, si quisiéramos llegar a querer poner un ejemplo para entender cuando hablamos de qué es explicar. Por ejemplo, un alumno no puede, por ejemplo, poder dedicarse a hacer una investigación de cuáles son las causas, por ejemplo, de los bajos ingresos que tiene un determinado sector de la población. No puede directamente irse a querer pretender estudiar las causas cuyo efecto son los bajos ingresos que tiene una determinada población. Porque primero yo tengo que conocer, describir, conocer las características principales sobre la situación de desempleo o empleo en la que sufre esa población, ¿no? Entonces, primero yo tengo que entrar en un nivel exploratorio, un nivel descriptivo, saber, por ejemplo, cuáles son las características que tiene la población que está en situación de desempleo, por ejemplo, saber si son si son hombres, si son las mujeres las que están en condición de desempleo, en qué proporción en cuanto al género se encuentran en situación de desempleo, en qué distritos es donde hay un mayor o menor desempleo, en qué regiones hay un menor o mayor desempleo, el nivel educativo de la población que se encuentra en nivel de desempleo. ¿Ven? Son características. Entonces, primero tengo que describir la situación de desempleo en la que se encuentra la población para luego poder explicar las causas que tienen como efecto que esa población se encuentre en situación de desempleo. Por lo tanto, el primer nivel es una característica de la monografía fundamental que es eminentemente descriptiva, porque ya posteriormente podemos profundizar no solamente en buscar las causas o los efectos, que ya es explicar por qué se produce tal hecho, sino también ya podemos relacionar, ya podemos comparar o podemos también correlacionar. Es un estudio exploratorio. ¿Por qué es un estudio exploratorio? Porque tenemos que ir en la búsqueda preliminar de información. Primero tenemos que indagar. Si es un tema que yo recién lo voy a conocer, es un tema que no conozco, que no soy un profesional en el campo de la pobreza, en el campo del desempleo, en el campo de la informática, en el campo, etcétera, de la psicología. Entonces yo primero tengo que indagar,
tengo que levantar el estado de esa situación que me interesa conocer, detectar algunas tendencias y aportes de información de base para la formulación de proyectos futuros de investigación científica. O sea, explorar es importante. Hemos visto que primero nosotros tenemos que ubicar, ya estoy explorando, la ubicar es dónde están, quién la tiene. Es decir, ¿están en una biblioteca? No, son las personas las que poseen la información, entonces tengo que explorar. Más si yo no conozco el tema. Por ejemplo, un criterio de exploración que ustedes, todo el mundo lo hacemos. Yo me quiero ir de viaje para aprovechar mis vacaciones, por decir un ejemplo, a un determinado lugar del país, y yo no conozco ese lugar, entonces yo exploro, primero, por qué vía me voy a ese lugar. Si me voy a ir por avión, me voy a ir en tren, si me voy a ir en barco, me voy a ir a pie, me voy a ir en bicicleta, me voy a ir en bus, me voy a ir en mi propio carro. Entonces, ven, ahora yo digo, me voy en avión, allí habrá aeropuerto, hay avión, hay vuelos que vayan a esa zona. No, no hay vuelos. Entonces tengo que explorar. Me voy a ir, por ejemplo, en tren. Oye, pero si el tren no puede pasar la cordillera de los Andes, porque esa zona donde yo me encuentro con la cordillera y de ahí no hay forma de llegar al otro lado. Entonces tenemos que explorar. Explorar es justamente eso, es conocer dónde voy a ir, a dónde me voy a hospedar, cuánto me costaría, por ejemplo, un hotel, qué lugares puedo visitar. Estoy explorando porque es un lugar que no lo conozco. Entonces, lo primero que hace uno es explorar. En tercer lugar, el otro criterio es que tiene que tener un objeto de estudio delimitado. ¿Por qué? Porque los temas generalmente que escogen la mayoría de los estudiantes, generalmente son temas muy generales, ¿no? Yo no puedo meterme a hacer un estudio, por ejemplo, un estudiante sobre la pobreza así a ciegas en el país. Por ejemplo, la pobreza. ¿Sobre qué vas a hacer tu trabajo? Sobre la pobreza. ¿Sobre la pobreza? ¿De qué tipo de pobreza? No, me interesa estudiar la pobreza, pero ¿qué pobreza? Entonces, ¿por qué? Porque la pobreza es un tema muy general. Estudiar la pobreza significa, ¿qué me interesa estudiar? ¿La pobreza crítica? Ah, ya la cosa cambió. No, no me interesa la pobreza crítica, me interesa la pobreza extrema. Entonces, es otra cosa. Entonces ya el tema ya lo estoy delimitando. Ya no estoy metiéndome a hacer un estudio sobre la pobreza en general, sino que la pobreza involucra muchas cosas. Me interesa pobreza extrema, pobreza crítica. Me interesa estudiar la pobreza urbana. Me interesa estudiar, no me interesa la pobreza urbana, me interesa la pobreza rural. Entonces, ¿ven? El objeto tiene que ser un objeto delimitado, o sea, yo tengo que delimitar el tema, como vamos a ver más adelante. Y ahí recién vamos a precisar el campo de estudio y el tema a investigar. Si yo soy ingeniero de sistemas, yo soy un estudiante de psicología, tendría que buscar un tema incluso que esté dentro del área de la psicología, que me interese a mí en mi formación profesional. Y saber, ¿no?, qué saberes previos tengo yo sobre el tema y sobre el campo en el cual estoy incursionando para poder estudiar. Otra característica importante de la monografía es que la monografía es de carácter de investigación documental. Nosotros cuando nos iniciamos en la investigación dentro de la universidad, no vamos a hacer una investigación de campo, o sea, no vamos a tener tiempo, ni vamos a poder salir a hacer entrevistas a las instituciones, a las empresas, no voy a poder viajar, por ejemplo, a un determinado, a un distrito, a una provincia, a una región del país, porque no tengo el tiempo suficiente, ni dispongo de repente ni de los recursos para poder viajar. Y más aún cuando se está todavía en proceso de formación académica. Yo estoy en un ciclo que dura 5 meses como máximo, entonces yo no puedo abandonar todos los cursos para poder cumplir con una investigación monográfica que me solicita una materia determinada. Entonces, por eso es que la investigación de un trabajo monográfico se basa más en investigación documental. Es decir, la consulta de libros, de revistas, de fuentes hemerográficas, fuentes bibliográficas, y tenemos también que consultar fuentes electrónicas, ¿no? Es decir, como ya le hemos dicho, le hemos mencionado, ¿no?, el acceder vía internet, por ejemplo, y encontramos también en páginas de internet, ¿no?, autores o instituciones que han colgado información importantísima que nosotros podemos aprovechar y utilizar en una investigación, con los riesgos y los cuidados que debemos de tener, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ven, la investigación le llamamos que es una investigación documental porque la vamos a hacer sobre documentos impresos.
¿no? Que es la primera etapa en la cual nos vamos iniciando en la investigación universitaria. Por lo tanto, ahora nos toca ya, teniendo claro lo que es la investigación monográfica y las características que ésta debe tener, vamos a ver los pasos que vamos a seguir en ese gran proceso de la investigación monográfica. Es decir, hay pasos que tienen una secuencia lógica y de coherencia. Por ejemplo, el primer paso dentro de ese gran proceso de la investigación monográfica es la elección de un tema. ¿Ven? Si no hay un tema, no hay investigación. Nosotros no podemos ir a investigar cualquier cosa si no tenemos claro el tema que vamos a investigar. A mí me interesa, como decía, el uso de la multimedia, me interesa la pobreza urbana, me interesa el desempleo, me interesa, por ejemplo, el estado financiero de las empresas, me interesa, por ejemplo, el déficit fiscal, me interesa hablar sobre las exportaciones, me interesa el tema sobre las importaciones, me interesa el tema, por ejemplo, sobre la gobernabilidad en el país, sobre la regionalización del país, me interesa sobre el proceso de enseñanza, me interesa el proceso de aprendizaje. Como se dan cuenta, siempre hay un tema. Me interesan los divorcios, me interesa, por ejemplo, el incremento de las pandillas juveniles, me interesa, por ejemplo, los asaltos al paso, es decir, hay infinidad de temas, ¿correcto? Entonces, el tema es el punto clave, el paso inicial de la investigación. Sin tema no hay investigación. El tema es lo que me lleva a mí a la búsqueda preliminar de la información, ¿ven? El tema recién ya me permite a mí poder ir a buscar esa información que hemos dicho, ubicarla. ¿Qué voy a ubicar? Información sobre el tema que yo he escogido. Entonces yo ya puedo ir a ubicar quién tiene, dónde puedo conseguir información sobre la pobreza, sobre el desempleo, sobre las exportaciones, sobre las importaciones, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces tengo que ir a la búsqueda preliminar de la información, pero tiene un objetivo, tiene una finalidad. El objetivo de ir a la búsqueda preliminar de la fuente de información es que el estudiante tiene que dominar el tema. Tienes que meterte a conocer el tema. O sea, la clave de una investigación monográfica no es simplemente copia y pega, sino dominar, volverte un experto en el tema, ¿no? Porque si no te vuelves un experto en el tema, estás perdiendo el tiempo. Todo lo demás no sirve. La persona tiene que dominar el tema. Y la única forma de dominarlo es a través de la información que ya existe sobre el tema. Es decir, ¿quiénes han escrito antes que nosotros sobre el tema? ¿Y sobre qué han escrito? ¿Qué información, qué datos tienen? ¿No? Entonces es importante eso. Y a partir de ello, recién vamos a elaborar nuestro plan de investigación. ¿Ven? Porque nosotros sabemos cuándo inicio y cuándo debo terminar. Porque a mí me dicen, oye, en tal fecha usted tiene que presentar su trabajo de investigación monográfica. Entonces yo tengo que elaborar un plan. Un plan que va a ser desde cuándo inicio, ¿no es cierto? Desde cuándo empiezo a elaborar mi esquema de mi trabajo de investigación, porque tengo que elaborar un esquema, como vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Tengo que saber qué tema voy a hacer, cuándo lo voy a tener el tema, cuándo voy a ir a la búsqueda preliminar de la información, cuándo en función a esa búsqueda preliminar de la información voy a elaborar el contenido que voy a desarrollar mi tema, cómo voy desarrollando cada uno de los componentes de ese contenido, sea el capítulo 1 primero, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, 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 el tema. Entonces, ven, sin eso no podemos elaborar un plan. Entonces, primero, una vez que ya tenemos el tema, que ya hemos hecho la búsqueda preliminar de información, que ya tenemos un conocimiento más profundo del tema, entonces ya puedo elaborar un plan de mi investigación. Es decir, la fecha en que inicio el tema, todo el proceso que voy a desarrollar hasta el momento en que lo tengo que redactar y la fecha en que yo lo tengo que presentar. Entonces, eso me lleva a elaborar un plan. Es como cuando yo quiero construir una casa. Tú tienes que primero elaborar un plano. Y en base al plano ya tú puedes elaborar un plan de construcción de tu casa. Desde cuándo vas a sentar el cimiento hasta cuándo ya la vas a habitar. Entonces todo tiene un proceso que tienes que planificar. Una vez que ya nosotros hemos elaborado el plan de investigación, entonces ya sabemos qué información vamos a recolectar, qué datos voy a obtener para el capítulo tal, para el subcapítulo tal, para el subíndice de tal,
¿Ven? Entonces ya hemos planificado, entonces ya sabemos nosotros que tenemos que recolectar datos, que recolectar información, y que para recopilar esos datos tenemos que tener técnicas, que elaborar instrumentos, es decir, toda una serie de etapas previas que hemos debido haber realizado para poder nosotros ya ir al recojo de la información. Por ejemplo, yo no puedo hacer una entrevista si primero no tengo un tema sobre el que va a versar la entrevista. Segundo, si yo ya tengo el tema, ese tema lo tengo que haber desagregado de una serie de variables, una serie de indicadores, y esas variables, esos indicadores, tengo que haber pensado el tipo de preguntas que voy a formular, esas preguntas que voy a hacer a la persona que le voy a entrevistar, si van a ser preguntas cerradas, si van a ser preguntas abiertas, si van a ser preguntas mixtas, si van a ser preguntas dicotómicas, politómicas, múltiples, etcétera. Entonces yo tengo que saber hasta qué técnicas y qué instrumentos voy a utilizar para recoger la información. Eso tengo que haberlo pensado y haberlo elaborado en la etapa de a formular mi plan de investigación. Entonces yo no puedo ir a recoger los datos si previamente no he diseñado, he seleccionado técnicas y he elaborado los instrumentos sobre la base del cual voy a recoger los datos y la información. Y una vez que ya nosotros hemos recogido los datos, una vez que ya hemos aplicado las técnicas y los instrumentos que nos permiten recoger los datos, entonces ya nosotros esos datos que hemos recogido a través de una entrevista, por ejemplo, yo puedo hacer una entrevista y utilicé un instrumento, la guía de la entrevista. Esa guía es una serie de preguntas que pueden ser, que puede estar estructurada en base a preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas mixtas, etcétera. Entonces esa información, si yo he hecho una entrevista a 400 personas, entonces voy a organizarla, quiere decir que esos 400 cuestionarios que yo he aplicado, los llevo y los organizo en tablas, de las tablas voy a obtener gráficos, y a partir de las tablas y de los gráficos puedo interpretar lo que me dice esos datos, entonces yo puedo ya ir obteniendo resultados, porque estoy haciendo análisis, estoy haciendo síntesis de la información que yo ya tengo organizada en tablas, en gráficos, y me permite a mí poder llegar a resultados que son en este caso las conclusiones también a las que puedo arribar mi trabajo de investigación. Y finalmente, una vez que ya tenemos eso, llegamos a otro paso importante en este gran proceso de la investigación monográfica, que ya es componer y redactar. Componer ya es ir incorporando los diferentes datos que hemos recogido, ya sean estos textuales, ya sean estos resúmenes, ya sean estos comentarios en términos de opiniones personales del investigador, ¿no es cierto? Y los redactamos de acuerdo a la estructura, como vamos a ver ahora, que tenemos que hacer en nuestro trabajo, y finalmente, una vez que ya tenemos eso, comunicamos los resultados. La comunicación de resultados es simplemente agarrar el documento, ¿no? En términos, teniendo en cuenta el esquema en el que yo debo presentar mi investigación monográfica, como vamos a ver, entonces presento a las personas o a la persona a la cual le tengo que hacer entrega de ese documento de manera impresa, y luego lo comunico el resultado, es decir, ya una exposición dentro del salón de clase, o en el caso de ustedes una exposición que podemos hacerla vía internet o de otra forma electrónica en la que nos hayamos puesto de acuerdo. Entonces, por lo tanto, como estamos viendo, el proceso de la investigación monográfica, ¿no? Son varios pasos importantes, y cada paso es una secuencia lógica del subsiguiente. Yo no puedo componer y redactar si primero no he organizado e interpretado los resultados de los datos que yo he obtenido al recoger la información. Y yo no puedo recoger información si no he elaborado un plan de investigación. Y yo no puedo elaborar un plan de investigación si no he hecho búsqueda preliminar de información sobre un tema que nos interesa investigar. Muy bien. Por lo tanto, ¿no? La clave, como hemos visto, de la investigación monográfica que tiene en nuestro proceso de formación académica y en nuestra vida profesional también, ya nos hemos dado cuenta y hemos podido comprender qué es el tema de investigación. Y vamos a entrar a analizar de manera detallada. Esta es la parte más importante que ustedes tienen con esta asignatura, ¿no es cierto? Si nosotros entendemos lo que vamos a conversar y estamos conversando ahora, ustedes van a volverse unos expertos en hacer trabajos de investigación en su primer nivel exploratorio o en su primer nivel descriptivo, como le estamos llamando.
Y el eje principal es entender qué es un tema, cómo debemos seleccionar un tema y cómo podemos nosotros tener criterios que nos lleve a nosotros a seleccionar un tema de investigación. Por lo tanto, el tema de investigación es el punto de partida de la investigación monográfica. No es la necesidad de cumplir con una exigencia impuesta por las normas universitarias. O sea, lo que hay que tener claro y sacarse de la cabeza es que si es bien cierto que a mí me piden que yo tengo que hacer una investigación monográfica, lo que yo tengo que tener claro es que el tema que voy a investigar sea un tema que me interesa a mí o al equipo, profundizar el conocimiento, pero dentro de mi campo profesional. Si yo voy a estudiar arquitectura, voy a ser arquitecto, ¿de qué me sirve a mí hacer una monografía sobre la drogadicción? ¿Me entienden? ¿Qué es importante? Sí, es importante conocer el tema, como cultura general, por muchos aspectos nos interesa. Pero ¿cuál es más rico para mí como un estudiante, como un futuro arquitecto? Aprovechar que tengo la oportunidad de hacer un trabajo, una investigación monográfica, me meto a estudiar un tema que esté vinculado a mi área, a mi campo de conocimiento, a meterme a conocer a profundidad mi propia formación profesional de arquitectura. Entonces, es la oportunidad que yo tengo de investigar sobre mi propia carrera profesional y un tema de interés que me gusta, porque si yo estoy estudiando arquitectura es porque quiero ser un arquitecto, porque me gusta. Y entonces, ¿qué más que escoger un tema que esté vinculado a tu interés personal y profesional? Por eso es el entusiasmo que te lleva a ti a aprovechar en conocer un tema, y si tienes entusiasmo, interés por ese tema, el tema solo va a venir. Vas a tratar de hacer lo mejor posible para hacer un trabajo muy rico en conocimientos y en contenidos. Es como cuando nosotros, hablando ya de franqueza, el tema del amor. Si a mí me interesa una chica, entonces haces todo lo posible, ¿no es cierto? Primero por conocer a profundidad a esa persona en términos de personalidad, de valores, de moral, etcétera, etcétera, que te interesa, ¿no? Y conocerla para poder tú ver puntos débiles, puntos fuertes que tiene, y de repente incursionar en esos puntos, ya sean fuertes o débiles, para brindar todas las oportunidades que tú puedes obtener a través de eso hacia ella, para que ella pueda también sentir agrado por la presencia tuya, ¿no? Y al final, de repente, ese tema que te llevó al comienzo con entusiasmo a conocer a esa persona, nace un amor profundo, ¿no? Y ese amor profundo hace que al final tengas si te llegas a casar con esa persona, un matrimonio estable, un equilibrado, un hogar en el que van a crecer tus hijos llenos de amor, llenos de cariño, no solamente viendo la parte sexual, sino que hay cosas mucho más importantes al margen de eso, ¿no? Que te va a llevar a ti a tener un hogar estable. En cambio, si solamente la atracción es física y una cuestión nada más que el sexo, por ejemplo, y no un tema de mayor interés en ese amor con esa persona, te va a llevar que solamente ustedes se van a reunir por ese interés y los valores, los principios, el equilibrio del hogar, de la pareja, no existe. Entonces esos vienen rápidamente en rupturas inmediatas, como son los divorcios, los traumas entre las parejas, violencia, agresión física entre parejas, violencia en los hijos, engaños, etcétera, etcétera. ¿Ven? Porque nosotros no hemos sabido elegir bien un tema, no, en este caso, que nos lleve a nosotros a profundizar un mayor conocimiento de él y poder tener una estabilidad. Es igual en el caso de un tema de investigación. Por esto supone un hábito de leer. El tema te obliga a leer, te obliga a adquirir la información que te ayude a profundizar el conocimiento del tema. Y ese hábito es importante. Nosotros no solamente leer, escoger y tener el libro, que es caro, no lo puede encontrar, pero te lo brinda Internet. Lo que hay que saber es buscar en Internet, ¿no?, los repositorios donde esté la información
teniendo en cuenta esos criterios que hemos visto, ¿no? Al momento de escoger la fuente de información, qué criterios, por ejemplo, qué fuente qué autor estamos consultando vía internet, o qué página, a qué institución hemos ingresado vía internet, porque también hay instituciones, así como podemos ir al INEI de manera presencial y poder conversar con las personas sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, yo puedo ingresar vía internet también a las páginas del INEI y también de ahí puedo bajar información sobre el censo, como ven. O sea, no vayan a pensar como entender mal lo que estaba conversando al comienzo, ¿no? La importancia de ubicar las fuentes es eso, ¿no? Si yo ubico a la institución es porque el INEI es la única institución autorizada en manejar información sobre el censos nacionales de población y vivienda en el Perú. Entonces yo lo puedo encontrar de dos formas, o bien encuentro el censo de manera impresa, compro el censo, lo puedo comprar, lo puedo adquirir, como también puedo ingresar vía electrónica y obtener la información, la misma información. Esa es la clave, no al revés, como muchos alumnos hacen, que ingresan a las páginas vía electrónica e internet, pero lo que bajan es basura, porque no tienen en cuenta quién es el autor al que están consultando, de qué institución han bajado esa información, la fecha en que fue publicada esa información, el prestigio que tiene esa institución o esa persona. ¿Ven? Ese criterios no los tienen la mayor cantidad de gente que baja información electrónicamente. Y electrónicamente podemos encontrar información valiosísima, porque yo puedo ingresar incluso hasta universidades de más alto nivel de prestigio a nivel del mundo. Pero eso hay que saber buscar. Por eso dice que hay que tener ese criterio importante. El tema, por lo tanto, ¿no?, tiene características. ¿Y cuáles son las características? La primera característica es la pertinencia. La pertinencia del tema es que se ubique dentro del contexto de la disciplina o la ciencia o el área del conocimiento en la que tú como estudiante o ustedes como estudiantes están formando. Eso es importante. Si estamos formándonos en el campo del área de sistemas, queremos ser ingenieros de sistemas, pues busquemos un tema de investigación que esté vinculado a nuestra formación profesional. Pues. Ustedes me dirán, pero nosotros podemos integrar un equipo de distintas carreras profesionales. Perfecto, busquen un tema común que al final les sea útil a todos ustedes en su formación de esas distintas áreas del conocimiento. Pero tiene que ser un tema común, pero un tema común que sea útil para el que estudia arquitectura, para el que estudia psicología, para el que estudia ingeniería civil, para el que va a estudiar psicología. Entonces tenemos que discutir en el equipo cuál es ese tema que sería común para las 5 áreas o los 5 estudiantes que estamos ubicados en esas 5 áreas. Entonces, eso es importante, y no un tema que no está vinculado a ninguna de ellas, que simplemente para salir de un paso, porque buscamos el facilismo, yo ya lo tengo, acá está ya en internet, lo bajo y lo presento y se acabó. Eso no es hacer investigación. La pertinencia, por lo tanto, ¿no? Si el tema no responde a esta pauta, es imposible avanzar en la investigación. O sea, no es recomendable desarrollar temas que no están vinculados a nuestra formación, al área del conocimiento, a la ciencia o la disciplina en la que nos estamos formando. Otro criterio es la precisión. La precisión, como ya hemos dicho, es recomendable como característica tener un tema específico. Por ejemplo, yo no me puedo meter a estudiar un tema sobre la ingeniería de sistemas, porque ingeniería de sistemas involucra pues, N cantidad de temas. Es un campo tan grande, tan amplio, que yo tengo que delimitar. Entonces, dentro del campo tan amplio que es la ingeniería de sistemas, de repente me interesa la plataforma, el uso de la plataforma móvil. Ese es un tema específico, ¿eh? El uso de la multimedia es un tema específico. Entonces ya no es la ingeniería de sistemas, porque ingeniería de sistemas involucra N cantidad de temas. Pero si yo voy a buscar el uso de la multimedia o la plataforma móvil, entonces ya delimité el tema. Entonces yo voy a buscar información. La variable que voy a estudiar es el uso de la multimedia. Y lo puedo vincular con otra variable, el uso de la multimedia y el proceso de enseñanza. ¿Ven? Qué importante, ¿no? Qué importante es la precisión del tema. Ya tiene sentido. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a investigar? El proceso, el uso de la multimedia y el proceso de enseñanza. Es decir, cómo la multimedia es una herramienta que voy a apoyarme yo como docente para poder enseñar mejor, para que mis alumnos aprendan de diferentes maneras. Entonces, ¿y cuál va a ser esa herramienta? El uso de la multimedia.
o qué tipo de plataforma voy a utilizar para poder aplicar en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? La precisión del tema, delimitarlo el tema, que esa variable que voy a estudiar no sea muy general, sino que sea más específica, que pueda directamente ir a buscar la información, igual como empecé al comienzo. A mí no me interesa ver, por ejemplo, estudiar la pobreza. ¿La pobreza de qué? No, me interesa la pobreza urbana, ya estoy delimitando. No, me interesa la pobreza rural, ya la delimité más todavía. ¿Entienden? Pero no solamente es delimitar el tema o las variables que voy a estudiar, sino también tener en cuenta el espacio en el cual voy a desarrollar la investigación. Me interesa estudiar la pobreza en el Perú, por ejemplo. Tengo que pensar 20 veces eso, porque estudiar la pobreza en todo el Perú, oh, Dios mío, ¿no? Imagínense la cantidad, somos 24 regiones, ¿no es cierto? Y la cantidad de provincias y distritos que existen en el Perú, voy a recoger información de todo el país. Y más aún, si yo no he delimitado el tema y estoy hablando de la pobreza, imagínense, voy a recoger información, pobreza urbana, pobreza crítica, pobreza rural, pobreza extrema, etcétera, etcétera. Entonces, es muy distinto, voy a estudiar la pobreza urbana en el distrito de Comas, ya delimité el espacio. Me voy a concentrar solo en el distrito de Comas. No, lo voy a hacer en el cono norte de Lima, ya delimité el espacio. ¿Ven? No, lo voy a hacer, por ejemplo, en las provincias altas del Cusco. Estoy hablando de Canascanchis, ¿no? Todas esas zonas, las provincias altas, de Anaoca, Pampamarca, Tococori, por ejemplo, que son las provincias altas del Cusco, ¿no? Entonces, ven, ya delimito el espacio. Entonces, ¿qué voy a estudiar? La pobreza rural en las provincias altas del departamento, de la región del Cusco. Ya delimité el espacio. Y puedo delimitar también la parte temporal, o sea, el tiempo. Y puedo decir, voy a estudiar, por ejemplo, la pobreza en las provincias altas, la pobreza rural en las provincias altas de la región de la región del Cusco, en la actualidad, hoy, ya estoy definiendo la parte temporal, el tiempo. Entonces, el tema ya tiene 3 componentes en su precisión: la temática o la variable que voy a estudiar, el lugar donde voy a estudiar esa variable y el tiempo en el que me voy a situar para obtener información. El tiempo es importante, porque si yo digo que voy a estudiar la pobreza o la pobreza rural en las provincias altas de la región del Cusco, hoy en la actualidad, quiere decir que yo voy a buscar información la más actual hoy. Pero si yo digo que voy a estudiar esta pobreza rural de las provincias altas del Cusco del año 2000 a la actualidad, me estoy metiendo en un problema. Porque temporalmente voy a estudiar ¿cuántos años? Del año 2000 al 2011 estamos hablando de 11 años. Entonces yo tengo que ir a buscar información del año 2000, 2001, 2002, 2003 hasta 2011. Son 11 años de información que voy a buscar. Entonces lo temporal también es importante. ¿Ah? Y si es una información dependiendo del tema, por eso el campo, el área es importante. El tema es importante también tenerlo claro. Si yo soy un arquitecto y quiero estudiar, por ejemplo, cuáles eran, por ejemplo, el desarrollo cómo se ha hecho el desarrollo de la arquitectura en el Perú, entonces ahí sí me interesa a mí estudiar desde cuanto más antiguo es mejor el dato, porque me interesa saber desde cuándo se comienzan a tener los primeros indicios de la influencia de la arquitectura en el Perú. Entonces ahí sí, cuanto más antiguo es la información es mejor. Pero si a mí me interesa conocer, por ejemplo, cómo se está la tecnología, cómo se está utilizando los materiales ahora en las construcciones actuales de infraestructura, por ejemplo, para supermercados, para edificios, lo antiguo no me sirve lo actual. Entonces, ven, lo temporal también tiene un valor importante. Por eso la precisión es una de las características fundamentales que tiene el tema, porque nos lleva a poner límites a la investigación y especificar el alcance de esos límites. La precisión, una vez que ya hemos delimitado el tema, ¿no? Ya podemos plantearnos N cantidad de preguntas que luego las podemos convertir en problemas de distintos tipos de problemas de acuerdo a la complejidad de los mismos. Que podemos pasar desde problemas o temas descriptivos simples a problemas descriptivos ya de comparación, problemas correlacionales o explicativos que ya son un poco más complejos.
que podemos hacer estudios experimentales y no experimentales, ya esos son mucho más, depende de la complejidad de la investigación, del nivel de profundidad que nosotros podamos hacer. Pero es la clave de todo esto, es la precisión en el tema de investigación. Y la tercera característica es la enunciación del tema de investigación. La enunciación del tema es, la buena enunciación de un tema es consecuencia de la precisión con la que hemos delimitado el tema. O sea, la característica anterior sobre la precisión es una condición de la enunciación, de esa característica. Por eso nosotros necesitamos conocer el tema, estudiar lo que otros investigadores han propuesto. ¿Por qué? Porque la búsqueda de fuentes de información, volviendo de nuevo al tema que hemos visto al comienzo, es que a través de esas fuentes vamos a saber si el tema y la pregunta que nos interesa ya ha sido resuelta, cómo ha sido resuelta y cómo y hasta qué nivel se ha resuelto. Las fuentes de información tienen ese valor, que nos ayudan a ver quién escribió ese tema, sobre qué trató, hasta dónde llegó a desarrollar el tema. Eso es importante, por eso el análisis, como decía en el transcurso de lo que estamos exponiendo ahora, ¿no? El análisis es fundamental y un análisis sobre todo crítico. La pertinencia del tema dentro del contexto de las diversas ciencias o áreas de conocimiento, y esto es fundamental. Bien, entonces como podemos ver, hasta ahora hemos abordado ¿no? todo lo que tiene que ver con la elaboración de nuestra investigación monográfica y el rol y la importancia que tiene en este proceso el tema de investigación. Las características que debe tener el tema, no nos olvidemos, y sobre todo, ¿no? la forma de cómo debemos habernos apoyado en la búsqueda de fuentes de información para poder tener un dominio del tema que nos lleve a desarrollar ese proceso que hemos visto de los diferentes pasos que hemos tenido que hacer, desde elegir el tema, ir a buscar información sobre el tema, elaborar nuestro plan de investigación, de ir a la recolección de datos, de información importante, de las fuentes que hemos seleccionado estudiar, poder organizar, interpretar, analizar, etcétera, etcétera. Entonces, ya una vez que hemos logrado todo eso, entonces tenemos que tener en cuenta cuál es el esquema en el que vamos a nosotros presentar nuestra investigación monográfica y que nos sirva de repente para obtener una nota, una calificación y el derecho a poder exponer con qué calidad está elaborado nuestro trabajo. Y para eso hay un esquema que ustedes tienen también en su manual que se les ha hecho entrega, que es importante recordárselos. Por ejemplo, el esquema, como vemos, comprende los aspectos preliminares. Y aquí es bueno recordarles que los aspectos preliminares son lo último que uno tiene que hacer a la hora de presentar, elaborar nuestro trabajo que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la portada no se va a hacer al inicio, la portada la tenemos que hacer una vez que ya hemos hecho la introducción. Entonces, lo primero que yo tengo que haber redactado es la introducción, donde yo voy a explicar cuáles han sido los motivos que nos han llevado, ya sea de manera individual o en equipo, a desarrollar una investigación sobre ese tema que hemos hablado, cuáles son los antecedentes que hemos encontrado sobre el tema, qué justificó haber elegido ese tema frente a otros temas, cuáles son los objetivos que me han llevado a mí, los propósitos, en otras palabras, que persigue mi trabajo de investigación, ¿no? Cómo he desarrollado el tema, o sea, los contenidos o el cuerpo que yo he desarrollado el tema. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando, un ejemplo muy sencillo, sobre la pobreza. Un contenido o cuerpo puede ser los tipos de pobreza, y al interior de los tipos de pobreza, por ejemplo, también desagrego en pobreza extrema, pobreza urbana, pobreza crítica, pobreza rural, pobreza... ¿ven? Entonces ya vamos nosotros desarrollando el contenido y cuerpo. Y en la base al contenido cuerpo, ¿no? Recién vamos a llegar a las conclusiones principales de nuestro trabajo de investigación. Lo que estoy tratando de decirles en otras palabras es que ustedes no pueden redactar las conclusiones principales de su trabajo de investigación monográfica si primero no han desarrollado el contenido cuerpo de la investigación monográfica. Esa es la clave del trabajo. Y el contenido y cuerpo y las conclusiones principales a las que lleguemos recién me van a hacer a mí que yo elabore la introducción.
Porque yo no puedo hacer la introducción y decir los motivos, los antecedentes, justificar, señalar los objetivos, si primero no he desarrollado el contenido, si no he llegado a conclusiones. Es una secuencia lógica, ¿no? ¿Cuáles han sido las fuentes de información que me han servido de base para elaborar el contenido y para llegar también a las conclusiones? Entonces yo tengo que indicar las fuentes y para eso ustedes saben que existen una serie de mecanismos que tenemos que utilizar para indicar las fuentes y de acuerdo a las normas, como vamos a ver más adelante, tenemos que respetar normas como de las normas APA, ¿no? Donde hay normas que me dicen a mí cómo hago una referencia de si he consultado una fuente bibliográfica, que no son las mismas si yo he consultado una fuente hemerográfica o si he consultado una fuente electrónica. Entonces ahí hay normas que vamos a ver más adelante y que también las conocen ustedes, de acuerdo al manual que tienen en sus manos, ¿no? Que tenemos que señalar las fuentes que nos han servido de base para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Y también, de repente, adjuntar algunos anexos, que es material complementario, que es importante, de repente, adjuntar a nuestra investigación. Por ejemplo, vamos a suponer que hemos hecho entrevistas, yo anexo el modelo de la entrevista. Si he hecho un cuestionario, mi anexo sería el modelo de cuestionario que he hecho. Entonces, son información complementaria que yo puedo adjuntar. Y una vez que ya tenemos eso, volviendo de nuevo, entonces ahí sí ya construimos los aspectos preliminares de la presentación de la monografía, ¿no? Donde ya nos vamos a preocupar que tiene que haber una portada, que la portada tiene que tener un logo, el logo de la universidad, el nombre de la universidad, el título del tema que hemos investigado, quiénes han sido, si es el trabajo de investigación se ha hecho en equipo, ponemos los autores, si ha sido de manera personal, pongo el autor, quién es el autor, mis nombres, mis apellidos, y también pongo el nombre del profesor, si es que ha habido un profesor de la asignatura que me ha estado orientando en el trabajo, el lugar y la fecha en la cual he publicado. Estoy en el Cusco, tengo que poner lugar Cusco y la fecha, por ejemplo, estamos ahora, vamos a suponer que el 22 de diciembre del año 2012 la presentemos, entonces tenemos que poner el Cusco, o puedo poner, por ejemplo, Sicuani, si es que así es el lugar donde yo estoy radicado, entonces pongo Cusco, Sicuani y la fecha en la cual he publicado. La dedicatoria es optativo, es una cosa que no es obligatoria, pero si ustedes quieren dedicárselo a su papá, en agradecimiento por la oportunidad que le están dando de poder estudiar, si es que ustedes dependen de ellos, pero si ustedes no dependen de los padres, quieren dedicárselo a sus hijos, a su esposa, es optativo. Agradecer también es la parte de agradecimientos, también es optativa, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el índice. El índice, y sobre todo el índice tiene que ser paginado. Ahí tiene que estar paginado y numerado. Es decir, ahí tiene que ver en qué página se encuentra la introducción. De dónde a dónde va la introducción. En el índice yo tengo que ver el contenido cuerpo de manera detallada. Por ejemplo, la idea principal 1 y las ideas secundarias de esa idea principal 1. Y al interior de las ideas secundarias también puedo clasificarlas, subdividirlas a niveles menores. Entonces, el índice, ¿en dónde está el capítulo dentro del contenido y cuerpo? La idea principal, 1, la idea principal 2, la idea principal 3, la idea principal 4, y al interior de cada idea principal, sus ideas secundarias y las que correspondan a cada idea secundaria, o sea, el nivel de detalle al cual yo puedo haber logrado desarrollar el contenido cuerpo. Paginado, ¿en qué página está el capítulo primero? ¿En qué página se encuentra el capítulo 2? ¿Dónde dentro del capítulo 2 se encuentra el contenido de la idea tal, idea tal, idea tal? ¿Correcto? Luego, ¿en qué página están las conclusiones? Por eso es importante que el índice es una tabla de contenidos numerada. El resumen, si ustedes hacen un resumen en español, pueden y agregan un resumen en inglés. Es importante, ¿no? Si queremos hacerlo. Yo no discrepo, me parece magnífico si en las zonas como de nuestra zona andina queremos darle prestancia a ese idioma hermoso al cual he tenido el honor y el gusto de poderlo escuchar de manera directa en la población que me ha tocado trabajar tantos años en mi país.
¿no? Que si ustedes que ponen el resumen en español y lo pueden poner en quechua, sería magnífica, o si lo ponen en aymara, bueno, pónganlo en aymara. Total, es un trabajo de investigación monográfica, no vamos todavía a graduarnos como ingenieros, que donde ya las exigencias académicas son otras, pero en este caso es importante que también podamos utilizar, en este caso, ¿no?, resúmenes cortos, que son pues media página, no es mucho tampoco, un resumen no es otro capítulo más, ¿no? En una misma página pueden ir tanto el resumen en español, el resumen en inglés, o como les digo, la alternativa para ustedes puede ser, o bien para resaltar ese valor idiomático de nuestra cultura, de nuestros valores culturales, que es importante que se rescate en nuestro país tan hermoso y bello que es, pueden poner el resumen en quechua o en aymara, sería magnífico. Y si estamos en las zonas de la región de la selva, y ahí también hay infinidad de lenguas, idiomas también, si manejas ello y lo quieres poner, ponlo. Es magnífico y sería un honor para la persona que va a calificar o que va a revisar ese material, de que pueda también ver que hay personas que todavía seguimos cultivando nuestros valores, nuestras culturas, nuestros idiomas, nuestras lenguas propias de nuestro país. Bien. Entonces, como ven ustedes, ¿no?, lo que viene a ser todo lo que es la parte de la investigación monográfica es el tema importante y central como la búsqueda de fuente de información. He aplicado un buen tiempo a esto, pero considero que es importantísimo porque esta es la madre de todos los trabajos futuros. Es decir, que sepa uno con claridad que un trabajo de investigación su valor está en la calidad de las fuentes de información que me han servido de base para poder elaborar y desarrollar el tema que me interesa a mí. Es importante también concluir en esta parte de que no es un tema cualquiera, sino que tiene que ser un tema que esté vinculado al área en la cual yo me estoy formando, al área de interés que yo tengo, y que ese tema sea un tema delimitado, un tema específico, que no sea un tema muy general, donde nos perdemos en conceptos, donde nos perdemos en cosas. Un tema específico me lleva a profundizar el estudio del tema, a dominarlo a profundidad al tema. Cuando es un tema muy general, mezclamos muchas cosas que al final terminamos perdiéndonos. Y cuando queremos llegar a la conclusión, ya no sabemos al final qué concluir. Porque es tan general que ya no sabemos en dónde está un punto y en dónde está el otro. Entonces un tema específico es un tema específico, delimitado en cuanto a la temática, o sea, a las variables que me interesa de manera clara y concreta conocer y estudiar a profundidad, como el espacio, los lugares donde voy a desarrollar o he desarrollado mi trabajo de investigación y el tiempo en el que he situado mi investigación. Un estudiante de historia, por ejemplo, que quiere estudiar la historia de la época, por ejemplo, del imperio incaico, cuanto más antiguo sea la información es mejor. Un alumno que quiere estudiar la época del imperio incaico, por ejemplo, pues no, ahí los monumentos históricos son para él una gran fuente de información. Machu Picchu, por ejemplo, es una gran fuente de información, ¿no? Entonces, para remontarse al pasado, ¿no?, es importante, cuanto más antiguo sea la fuente, mejor. Pero si estamos estudiando carreras o temas que están vinculados a la actualidad, cuanto más actualizada sea la fuente, es mejor. Entonces ya no nos perdamos en temas anteriores, en búsqueda de buscar información anterior, porque de repente ya es un tema que ya en la actualidad no es vigente o ya no existe, simplemente esa situación problemática que nos haya llevado a investigar. O ya no le interesa a nadie, es porque ya pasó de moda, o es obsoleto, o existen temas que son de mayor